Vamos con Ariel Mutazos hasta Washington, corresponsal de Noticias Televisa y de Foro TV. Ariel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Raimundo, ¿cómo estás? Buenos días y al auditorio. Oye Ariel, me llevé una enorme sorpresa y esta es la sorpresa que tú también te debiste de haber llevado cuando vi los dos documentos, el que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, su hoja de datos, y le llaman hoja informativa, y la hoja de datos que dio a conocer la Casa Blanca sobre la reunión. ¿Y cuál es el punto en el cual me fui para atrás, Ariel? Cuando dice en la hoja de datos de la Casa Blanca que este entendimiento bicentenario está montado, su arquitectura está montada sobre las prioridades del presidente Joe Biden. ¿Qué es vamos a mostrar para que lo vean aquí todas las personas que están siguiéndonos, para que vean la hoja de datos de la Casa Blanca, porque es muy importante. Aquí está, dice este acuerdo está construido sobre las prioridades de política sobre las drogas de la administración Biden-Harris, que promueve un enfoque basado en la salud pública, en la seguridad pública, a fin de reducir la demanda de drogas, las sobredosis y también salvar vidas, así como también enfocarse en la equidad racial y también en la prevención del crimen desde las comunidades, así como la promoción de los esfuerzos para reducir la violencia, los impactos. Ariel, esta parte hay que seguirla leyendo con lo que sí coinciden los dos documentos de los dos gobiernos. Y no te sorprende que ahí el lenguaje y los compromisos en principio que tendrán que corroborar y tendrán que signar, pues son totalmente contrarios a la política actual de seguridad pública en México. Pues sí. Pues sí. Hubo varias cosas, Raimundo, como mencionas, que sorprendieron. Sacaron primero ambos gobiernos, nada más a manera de contexto rápido, una declaración. Esa declaración conjunta es exactamente igual y es como suelen ser estas declaraciones, general, de buenos deseos, de buena voluntad, con algunos de los temas nada más mencionados que van a trabajar entre los dos países. Y luego salió esta hoja factual o de datos o informativa, como le llama la Cancillería. Primero salió la de Estados Unidos y efectivamente sorprende esto, luego ya salió la de México. En algunos de los temas son parecidas las narrativas, pero en otros no. Estados Unidos, y es muy importante esto que acabas de leer, porque esto que acabas de leer le da como la línea a todo el resto de la hoja informativa y da a entender que pues Estados Unidos está leyendo y priorizando lo que obviamente le conviene y lo que quería sacar de este acuerdo ahora llamado entendimiento, en español entendimiento bicentenario para la seguridad pública y la salud pública y la protección de las comunidades. Entonces, lo que Estados Unidos quiere sacar de esto, pues en resumidas cuentas, sí, hay que leer que Estados Unidos, a pesar de todo, porque está aquí en la hoja informativa, a pesar de todo, quiere seguir teniendo, en primer lugar, un enfoque de seguridad, de salud, un enfoque de salud pública respecto a las drogas aquí adentro de Estados Unidos, y un enfoque otra vez de enforcement, de hacer cumplir la ley y todo esto afuera de Estados Unidos, aunque esté incluido en un acuerdo que está firmando con México. Al ponerlo en la hoja factual como primera cuestión, no hay otra cosa antes que el objetivo número uno, proteger a nuestra gente, y habla ahí de la salud pública, pues está hablando de eso. Está también hablando de apoyar a las comunidades seguras y la reducción de los homicidios y del crimen de alto impacto. Ahí van
prioridades, ahí sí, de los dos países. Luego habla de prevenir. ¿Cuál es el objetivo número 2 después de que puso como número 1 la salud pública? La salud pública esencialmente de Estados Unidos también, pues es prevenir el crimen transfronterizo. Ahí las prioridades otra vez de la cuestión de crimen transfronterizo de Estados Unidos en la narrativa que han venido teniendo. Y luego hablan del comercio, sí hablan de reducir el tráfico de armas. Esto es un punto, creo que en toda honestidad, positivo, que el gobierno de México logró colocar. Sí lo hablan, y lo hablan en el segundo punto. Y luego ya hablan de reducir el negocio de los traficantes de seres humanos, en fin, y de disrumpir o de desarmar, desarticular la capacidad de las organizaciones criminales transnacionales y de sus cadenas de valor, de la cuestión del lavado de dinero, en fin. Pero si me permites, yo creo que aquí hay algunas cosas adicionales que me gustaría poner sobre la mesa, a ver si coincidimos, Raimundo, en la percepción. La realidad, en primer lugar, es que los gobiernos de Estados Unidos y de México, pero sobre todo el de México, no se sentían ya vinculados a una iniciativa Mérida que fue firmada entre un gobierno republicano como el de George W. Bush y un gobierno que de hace 2 o 3 sexenios, como se le vea, de Felipe Calderón. Entonces no se sentían vinculados, y eso les daba espacio para volver a echarse la bolita unos a otros, y también en el caso de México, pues para no llevar a cabo ninguna extradición. No han autorizado, como ya reportamos aquí, ninguna visa de ningún agente de la DEA, también después obviamente del desencuentro que hubo por el caso Cienfuegos, en fin. Entonces, el hecho de que ahora ya haya un entendimiento bicentenario, sí es cierto, independientemente de quién gana más y de quién impuso su agenda, que yo creo que está claro que la agenda de Estados Unidos predominó, pero también hay que decir que no es necesariamente mala para México. O sea, que la agenda de Estados Unidos haya predominado, pues son cosas que también benefician a México en muchos casos. Si bien es cierto, eso es que ya se les acabó el pretexto. Ya ninguno de los dos países, pero sobre todo México, tiene pretexto para decir que no hay un acuerdo renovado, que los dos firmaron, que los dos a los cuales están comprometidos, al cual están comprometidos los dos, aunque vaya, como dices, en ciertas partes, en contra de lo que el presidente López Obrador había venido pregonando en su campaña y al inicio del sexenio. En ese sentido, yo creo que entonces se levantan las expectativas, se elevan las expectativas de que en México pues empiecen a operar con base en este nuevo entendimiento. Y ahí es donde viene el segundo punto que quisiera comentar rápidamente, a ver si estás de acuerdo conmigo o no. Este acuerdo, que por cierto, y muy importante, no conocemos, porque lo que conocemos son las hojas informativas y la declaración, pero yo no he visto, al menos, a lo mejor ya está, pero yo no lo he visto publicado el acuerdo completo. Lo van a negociar. El texto del acuerdo íntegro. Lo van a negociar, ¿no? Están previendo que entre diciembre... Lo van a negociar y porque fueron enunciados. Entonces, entre diciembre y enero tendría que haber ya un documento formal, y ya veremos si ahí el presidente López Obrador acepta que le pongan métricas, que eso no había sido, que le impongan que baje la tasa de homicidios, y que en el caso de las armas, pues también que hagan su chamba aquí y que las frenen en la frontera y que eleven niveles de erradicación de cultivos de droga, así como también erradicación de decomisos de armas, Ariel. Sí, para el 1 de diciembre tiene que estar ya planchado este documento del cual estás hablando. Yo me refería a, por lo menos, una declaración de principios. No hemos visto esta declaración de principios que refieres, efectivamente. Para el 1 de diciembre tendría que haber un documento ya planchado. Y luego para enero, a más tardar a finales de enero, tendría que haber un documento ya de un plan de cómo se va a operar ese documento de diciembre a 3 años. Eso es lo que sabemos que acordaron. Entonces, lo que hay que ver aquí es si, como ya se les acabó el pretexto, efectivamente el gobierno de López Obrador ahora sí empieza a autorizar
que los agentes de la DEA operen en México otra vez, como el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció en una conferencia de prensa posterior a lo del viernes que efectivamente habían hablado de ello, aunque ahora se está hablando de un tipo de operación de los agentes de la DEA en México más conjunta con agentes o autoridades de México. En fin, vamos a ver si esto finalmente es autorizado, si las extradiciones se destraban, si efectivamente hay una aproximación también de salud pública en México y no solo en Estados Unidos, si ponen en práctica esto o si se vuelve a quedar en el tintero solamente como una declaración política de sustitución de un plan, de una iniciativa, pues que hicieron dos gobiernos que ahora no pueden estar ya más separados del poder en estas administraciones, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no, Raimundo? Así es, coincido muchísimo en lo que tú estás diciendo. Ya iremos viendo si sale más información previa a que conozcamos ya el acuerdo, el cual tendrá que ser aprobado por los dos gobiernos. Ariel, muchísimas gracias por hacernos este recuento de lo que hubo, pero sobre todo de lo que está entre las líneas de los comunicados. Ariel, muy buenos días, buena semana, síguete cuidando. Al contrario, buenos días y buena semana a ti y al auditorio.